Superlativas, el podcast de Carlota Corredera. En el episodio de Superlativas de hoy, en un psicópata integrado tienes lo primero y lo más importante, falta de empatía. Falta de empatía. Es incapaz de sentir. Falta de remordimiento porque no siente si te hace algo. Narcisista, tiene trastorno narcisista de la personalidad. Se aprovechan sobre todo de las personas buenas, de las personas empáticas, de las personas capaces. ¿Y qué pasa? Que acaban destrozándote vida. ¿se puede ser amigo de tu ex o amiga de tus ex? Sí, si verdaderamente has acabado la relación emocional. O sea, si tienes una fantasía sexual con él, olvídate, no puedes. Pero si ya lo ves como tu osito de peluche, de verdad, y no hay posibilidad, y él tampoco está enamorado de ti, perfectamente. Pero hay que tener eso muy claro, ¿eh? Porque muchos se vuelven porque hay algo, y en el caso de los hombres es más común que vengan solo por el rapidín que ya conocen. Este episodio ha sido posible gracias a Superlativa, una marca que conocí por casualidad hace unos meses, y hoy tenemos con nosotras a María Gallego, que es la directora de comunicación de la marca, a la que le quiero preguntar y quiero que nos cuente por qué en redes sociales no se habla de otra cosa que de vuestro suplemento natural para el estrés. Hola Carlota, encantada de estar en tu podcast. Superlativa nace en torno a un problema, y es que más del 45% de la población española sufre de estrés y de ansiedad. Son muy pocos realmente los que no tienen en su día a día neblina mental, fatiga crónica, insomnio, nerviosismo, mareos, y esto nos puede traer numerosas consecuencias. El producto del que hablas se llama Electra y está a la venta en farmacias, y es una fórmula 100% natural que combina plantas adaptógenas como la ashwagandha sensoril y vitaminas del grupo B. Electra nos puede ayudar a reducir la irritabilidad y el nerviosismo, también la fatiga, y a la vez aumentar la energía durante el día, la concentración, el rendimiento y la memoria. A ver, es que la vida moderna puede ser abrumadora, las presiones del trabajo, las responsabilidades familiares, querer llegar a todo. Así es, Carlota. Por eso hemos desarrollado este complemento con ingredientes patentados y evidencia científica. En apenas 1 o 2 semanas se pueden notar los beneficios. A ver, yo ya lo sé porque estoy tomando varios de vuestros productos, pero ¿cómo aconsejáis tomar Electra? Los especialistas de Superlativa aconsejan tomar 2 cápsulas de Electra por la mañana con el desayuno y un buen vaso de agua durante al menos 3 meses. Pues María, muchísimas gracias por descubrirnos este producto 100% natural y por crear productos que transforman nuestro bienestar. Gracias a ti, Carlota, por crear este espacio tan necesario dedicado a la salud. Podéis encontrar Electra en farmacias y en nuestra web www.superlativabotanicals.com. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, Superlativas? Bueno, pues estoy muy contenta porque sabéis que a mí me encanta traer aquí a nuestro podcast a mujeres superlativas, también a hombres, pero a mujeres especialmente. Y claro, pues he conocido a nuestra invitada de hoy un poquito más, que hemos estado hablando un ratito antes de la grabación, y bueno, pues es que ya me he enamorado y vosotras os vais a enamorar también, porque además nos va a contar cosas de las que necesitamos escuchar, que eso es lo importante, porque vamos a hablar de lo importante de la vida. Os vais a dar cuenta enseguida de lo que estoy hablando. Ella se llama Silvia Olmedo. Silvia, ¿cómo estás? Feliz. A ver, estás feliz porque además te lo transmites. Yo ya te conozco y me encantaría que te conozcas. Bueno, te conocen millones de seguidores que tienes, pero cuéntanos, ¿quién es Silvia Olmedo? Silvia Olmedo es una persona extremadamente pasional, muy curiosa y fascinada por la vida. Soy una persona que siempre la curiosidad me ha llevado a los sitios. Tengo una naturaleza cobarde, pero como soy tan cobarde me tiro, ¿no? O sea, tomo estas decisiones que hay que tomar porque soy muy racional y a la vez muy pasional. Entonces, si no salto, y he tenido la fortuna de conocer muchos países, pero viviendo, no turisteando, viviendo, y soy una psicóloga, sobre todo soy psicóloga porque tengo una profunda curiosidad hacia el por qué una persona se siente. ¿Por qué te enamoras de un maldito, de esta persona? Y dice, pero ¿cómo es que me puede gustar este hombre? Por esas disonancias que hay entre la razón y el corazón. Pero fíjate que eres de Madrid, eres madrileña, eres gata, pero no vives en Madrid desde hace muchísimo tiempo. Porque dices que has vivido en los países. Cuéntanos dónde estás, porque ahora mismo estás pivotando en torno a 4 ciudades. Sí, a ver, yo soy gatísima, que suena poco otra cosa, ¿no? Me encanta gatísima. Y es que gata, cuando tú dices gata en México, eres como una prep. O sea, ¿sí? No sé si, no te lo quiero decir en YouTube porque te lo quitan, ¿no? Entonces, a ver, yo vivir, he vivido en Inglaterra. Sí.
en Irlanda, en Belfast, en el norte, en Australia, en México, en Boston, San Felipe Plaza, eso es Houston. Sí. He vivido en Carlsbad, que es el sur de California. Vivo en Santa Mónica. También viví en Holanda y viví en Leipzig, en Alemania. O sea, tú sabes la envidia que me da. O sea, es la cosa que más envidia me puede dar en este mundo, que siendo gallega, que siempre soy muy gallega y muy de lo mío, me encanta. Me encanta la gente que habéis podido no solo viajar, sino vivir las ciudades como tú, ¿no? A ver, tú tienes un perfil fascinante, que es que eres psicóloga, que es por lo que estás aquí, por lo que eres más conocida, ¿no? Como divulgadora, pero también eres sexóloga y criminóloga. Sí, hice psicología forense. Pero no tiene... Yo siempre admiro a la gente que se salió de su camino para conseguir algo. Y a mí la vida me lo dio. Lo único que yo hice es vi una ola y me monté. Entonces, en Europa, y lo digo porque esto es muy importante, porque yo ya estoy de vuelta, ¿no? Entonces, las cosas que yo odiaba de Madrid, hay muchas ahora las amo, ¿no? ¿Cuáles? Pues... Fíjate, en Madrid llegas y estás con unos amigos y dices, oye, tengo esa persona, que venga, ¿no? Y al final la gente es muy espontánea, a veces muy cruda, que hasta que te acostumbras te cuesta, pero luego te encanta, ¿no? Porque sabes lo que piensan. En Los Ángeles te llevan mandando una invitación durante un año a esta fiesta, a esta cosa, y de repente te llega una amiga de España y dices, oye, tengo una amiga... Tienes que mandarle el currículum vitae, la citología. O sea, es de un poco espontáneo. A mí me encanta la espontaneidad de acá, me encanta, no sé, las cosas sencillas, ¿no? El darle, el que todavía somos muy educados, aunque no lo creamos, porque a veces hablamos muy mal, eso sí. Por ejemplo, esa palabra de me cago en la madre que te parió. Yo lo solté una vez y me miraron como diciendo... Esta es una asesina serial, ¿no? O sea, ¿cómo es que hace de feca en su madre y encima... Sí, nosotros lo tenemos, vamos. Lo haces con tu hijo, o sea, todo el excremento te está cayendo a ti, ¿no? Entonces, hay muchas cosas de España que yo amo porque es la autenticidad, me encanta. La gente, el nivel medio de cultura es más alto de lo que creemos. El gusto, hay mucho gusto, ¿no? Hay muchas cosas que amo, la comida, la música, y al final uno es de donde crece, y mi adolescencia, mi universidad fueron aquí. Pero te subiste a esa ola. Te subiste a esa ola de la que hablabas, porque a ti lo de divulgar, lo de comunicar, obviamente solo hay que escucharte para darte cuenta de que has nacido para esto, ¿no? Entonces, de pronto, entiendo que encuentras tu sitio en el mundo, de alguna manera, ¿no? Sí, a ver, yo era una acomplejada. Yo era la típica persona que la primera vez que llegué a Londres veía un español y me alejaba. ¿Para qué? Para aprender inglés, ¿no? Y quería ser como muy europea y hablar y soltaba una palabra en inglés así. Y luego me di cuenta cuando ya empecé y entré a una empresa siendo directora regional para toda Latinoamérica, en Inglaterra, ¿no? Entonces... me di cuenta que lo estaba haciendo para demostrar a todos mis exnovios, de verdad, a mi padre, a todos esos que me dijeron que estaba como una puñetera cabra, que yo era una mujer increíble, ¿no? Y luego dije, pero si es que a mí lo que siempre me ha gustado es divulgar. Y entonces ahí me tuve que tirar a la piscina. ¿Y cómo llega? ¿Tú ahora mismo cuántos seguidores tienes en redes sociales? Entre todas, pues ya llegamos a los 10 y pico, 10 millones. 10 millones, o sea, es brutal. O sea, es brutal. Y esos 10 millones de seguidores obviamente se construyen a lo largo de una carrera, ¿no? Pero ¿cuál es ese punto de inflexión? ¿Cuál es ese petardazo, ese empujón que de pronto te pone en el disparadero, ¿no? Para conseguir llegar a esos 10 millones de seguidores. Yo entro en un canal de música. A mí yo hablo de sexo, pero lo que me gusta hablar de las emociones y la psicología. Porque sexualidad, te quito las ideas erróneas, te enseño logística, chas. Es bastante sencillo, pero psicología no, la mente humana es fascinante. Entonces yo entro en un canal y de entrar de sexóloga le pido al productor que me dé un programa de psicología. Y ahí me empiezo a dar cuenta que aparece algo que es MySpace y dije, no, el futuro va por lo digital. Y fui de las primeras que empecé a abrir redes sociales. Qué visionaria, ¿eh? Y descubrí la interacción que podías tener con alguien a través de redes sociales. Entonces, de MySpace a Twitter, de Twitter
a Facebook, de Facebook a Instagram y de Instagram a TikTok. Y empecé a entender que no todo el mundo era de cada red social. Entonces, para yo llevar mi divulgación en psicología, tenía que conocer todas esas redes sociales y saber cómo hablarles a las personas. Porque todos, y da igual el país, nos importa lo mismo. Es como empaquetamos el regalo. ¿Y qué nos importa? El amor o la falta de él, la validación, la pertenencia, la identidad, saber quiénes somos de verdad, y nos da miedo la soledad. Y eso, curiosamente, en el mundo anglosajón es distinto, porque para hablar de soledad siempre tenemos solitude and loneliness. O sea, hay una soledad buscada y otra que es el vacío este que sentimos, ¿no? Y en español, yo digo español porque desde fuera de España se dice español, pero sé que se dice aquí castellano. La soledad es algo casi siempre negativo. Cada vez se habla más de la soledad, también se habla mucho de salud mental, se ha empezado a hablar cada vez más de salud mental, lo cual, bueno, pues se agradece mucho, ¿no? Pero hay un término, bueno, yo hay un montón de cosas que he aprendido escuchándote y leyéndote, porque tienes 5 bestsellers ya, 5, creo que has traído alguno aquí. Sí, fíjate, porque yo quiero que con el talento que tenemos en este país... esta fue mi primera edición, la española. Y Detox emocional. Sí, y esto lo saqué hace 7 años, cuando nadie hablaba de esto. Sí. Y ojo, la gente hace lo que puede con lo que tiene. Sí. Y yo dije, pero es que, ¿qué es esto? O sea, la gente ahora tiene una memoria visual y esta es la portada que saqué en Estados Unidos y en México. La maqueté yo con un grupo de gente. Entonces, la diferencia en ventas... ¿Cuántos ejemplares has vendido? Sí. Pues yo creo que serán 200.000 libros de diferencia. Aquí solo hice 3 ediciones y allá todavía está vigente, para que te hagas una idea. Pero es una cuestión, lo que te decía, de saber empaquetar, saber envolver. Por ejemplo, en España, en cualquier restaurante se come tan bien, pero te tiran el tenedor. Y luego vas a Francia y flu, fla, 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 no comes nada a veces por el mismo precio, pero te lo ponen muy bonito. Yo creo que aquí nos falta el saber empaquetar las cosas. Y claro, empaquetas, sabes empaquetar muy bien y has conseguido llegar a muchísima gente. Y hay muchos términos de los que me encantaría hablar contigo. Vamos a abordar la menopausia porque yo estoy ahora mismo, pues mira, precisamente justo hoy que estamos grabando, llevo 15 días de retraso, embarazada no estoy. Entonces, bueno, pues efectivamente me están pasando cosas, ¿no? Y también me gustaría que hablásemos de ellas. Pero hay un término tuyo que me fascina y es que nunca se dice en España mujer alfa. Siempre se habla de macho alfa. Y se habla de macho alfa como jefe de la manada, etcétera, etcétera, pero tiene un puntito como de caspa, ¿no? Como de... Entonces, ¿qué es para ti una mujer alfa? Pues una mujer que es dueña de su vida, que es dueña de sus decisiones. Entonces, normalmente caes mal, ¿no? Y a veces piensas que yo, por ejemplo, antes era una mujer alfa, pero iba de mala malota. Porque en el fondo me tenía que hacer respetar. Tenía que enseñar antes el colmillo, porque si no me iban a morder. Y me di cuenta que soy una mujer alfa, pero no voy a enseñarme el colmillo nunca más, porque no tengo miedo. Y lo que tengo que hacer como mujer ahora mismo es buscar a gente que más que compita conmigo, que haga sinergia. Y esto es muy importante. Mi primera entrevista en Inglaterra había 4 mujeres y un hombre y yo pensaba, una de esas 4 me va a quitar el trabajo, porque ya asumía que ese hombre me lo iba a quitar. Y de repente, de los 30 que compites con las mujeres, a los 40 que vuelves a ellas, vuelves a las amigas, vuelves a las conexiones y luego, a partir de esa edad, eres una mujer alfa, pero que quieres crear grupos alfa. Y la diferencia entre un hombre y una mujer es que el hombre conquista y nosotras seducimos. Y seducimos porque al final cuando a ti te conquistan, ¿qué te pasa? Es como me he forzado a tomar una decisión. Las mujeres no. Nosotras seducimos porque al final tú, que te he seducido, vas a tomar la decisión voluntaria de ser parte de mi grupo o de este proyecto. Entonces yo creo que hay que tomarlo como algo positivo el ser alfa. ¿Cómo te puedes identificar como mujer alfa? Es decir, yo ahora mismo digo, a ver, ¿soy yo una mujer alfa? Aparte de ser dueña de mi vida, ¿qué más ítems podríamos explicar o para ti tiene que tener esas cualidades que tendría que tener una mujer alfa? Tener un life purpose o un propósito de vida, esto es muy importante, el saber dónde quieres llegar. No, o sea, yo en mi caso
sé dónde quiero llegar y sé que quiero estar, como decía Isabel Allende cuando la entrevisté, o sea, quiero ser una mujer a los 75, a los 80, que sea ejemplo para otras generaciones de que voy a vivir plenamente hasta que mi vida acabe. Luego, a la vez, el mundo de pareja me importa, pero no es todo. Y esto es importante. O sea, tener una pareja está bien, pero no es todo, ni mis hijos son todo. Y a la vez tener un grupo de mujeres alrededor mío que me siento apoyada por ellas, de verdad. O sea, cada vez y cuanto más creces, si eres una mujer sin complejos, ¿qué me pasa a mí? Que yo ahora tengo más ilusiones que antes. O sea, ya soy una cuarentín, soy una adolescente de 40. Hablemos, o sea, es importantísimo. Vamos a propagar, no divulgar, a propagar, o sea, este término. ¿Qué es una cuarentín? Pues mira, tú tienes que decir en tu vida si eres una cuarentín, una cincuentín o una cuarentona y una cincuentona. Y eso no quiere decir que no abraces la edad que tienes, pero si tú a los 40 o a los 50 sigues llena de ilusiones, aprendes todos los días algo, te cuidas porque la gente no se cuida, no entiende que el hard work, que el físico es muy importante, o sea que no hay opción, tienes que hacer ejercicio sí o sí. Es como si no mantienes un coche. Entonces, cuando tú pasas a esa fase de tu vida en que ya has cumplido con todos los tics de ya has sido madre, o no lo he sido si no he querido, ya has sido buen profesional, ya has tenido una vida, te queda el resto para gozarte, para disfrutarte, para saborearte. Claro, es que fíjate, uno de los motores, ¿no?, también de este podcast es precisamente ese, ¿no? Yo tengo 49, cumplo 50 en unos meses y es verdad que me apetecía también hacer un podcast en el que se pudiesen hablar de muchísimas cosas, de las cosas que yo quiero llegar a todo el mundo, ¿no? Y, igual que tú, cuanta más gente, mejor. Pero mi edad, mi quinta, ¿no?, mi generación, también me gusta que se nos escuche y que escuchen, ¿no? Y que hablemos de estas cosas como, por ejemplo, pues esto, ¿no? El decir, es que la edad media, ¿no?, la esperanza media de vida en España para las mujeres está en torno a los 80 y tantos años. Claro, que si yo tengo 50, me quedan 30 y tantos como mínimo. Es decir, y es como que a los 40, ¿no?, tiras la toalla, porque llega la temida menopausia. ¿Qué hacemos con la menopausia? ¿Cómo la afrontamos? ¿Qué cambios? Ahora cada vez se habla más, pero nos falta muchísima información, sobre todo yo creo que de las emociones. Claro, porque mira, una cosa es la adolescencia, y en la adolescencia está la menarquia, la primera regla, y todo ese periodo que rodea al reajustes de hormonas y forma de pensar. La adolescencia es muy dura, y luego el climaterio es otro periodo de nuestra vida, antes y después de la menopausia, que también hay un desajuste hormonal, pero también hay un cambio paradigmático de tu vida. Hegel hablaba de los paradigmas, ¿no? Y el paradigma es una serie de ideas que tú tienes, una bubble, una mezclo burbuja. Mexicano, inglés. Me encanta. Y parezco ya que no soy de aquí, pero digo, el es que coño lo tengo todo el rato. Tienes un acento maravilloso. En la boca, ¿no? Entonces, cuando tú tienes muchas inconsistencias, esa burbuja explota y hay un sufrimiento y hay una crisis. La crisis es algo bonito, pero doloroso porque hay un cambio, ¿no? Entonces, ¿qué nos pasa? Llega el climaterio con todas esas ideas erróneas que se han lanzado históricamente sobre la mujer, que es, ya no estás bonita, ya no estás fértil, ya te estás haciendo mayor, ¿no?, ya no eres deseable. Entonces, ¿qué pasa? De repente dices, ostras, ya estoy en lo peor de mi vida, ya de aquí para abajo. Claro, si piensas así, tenemos un problema justo. Entonces, cuando tú entiendes que es el periodo de vida, que uno lo tienes que abrazar con todo, con lo bueno, con lo malo, y te tienes que reinventar. Entonces, ¿qué pasa? Sí hay ciertos síntomas que existen, puñetas, claro que existen. O sea, sí existen los sofocos, sí existen, sobre todo, dicen que es casi trastorno explosivo intermitente. En mi pueblo yo le llamo mecha corta. O sea, imagínate, tienes a tu hijo adolescente y de repente tú estás en tu misma adolescencia, entonces no aguantas 2 o 3. Eres así, o sea, cambias. Verdaderamente tienes lagunas mentales. A mí me pasa, pero yo ya digo, esperen, luego rebobino porque la idea viene sola, ¿no? O sea, hay unos síntomas cognitivos, emocionales, una tristeza, unos altos y bajos y luego físicos que hay que abrazar y hay que entender de dónde vienen. ¿Okay? Entonces, lo que hay que entender es, uno, que ya la ciencia
en la parte física hay mucha investigación que antes no había. Ya, por ejemplo, los estrógenos, esto que lo diga un ginecólogo, los estrógenos vaginales, que es algo que ya en muchos países los están utilizando porque evita la incontinencia urinaria, evita la resequedad, te mantiene eso vivo. No te quita los síntomas, te lo mantiene vivo, toda la parte de la vagina, y eso te ayuda mucho porque muchas mujeres de repente, cuando tienen relaciones sexuales, es como la espada de Damocles. No, si lo amo, ¿cómo? Si me gusta, ¿cómo? Claro. Pues es un tema físico, no quiere decir nada, ni quiere decir que no te apetezca. El apetito sexual también cambia. Entonces, hay muchas cosas que cambian. Yo, por ejemplo, hay algo bien bonito que yo noté que dije, a ver, porque yo estoy en bioidénticos, ¿no? ¿Qué es bioidénticos? Pues es terapia, reemplazo hormonal, terapia hormonal bioidéntica, que no la tomas, que no te lo ponen por pellets y que pues el riesgo de tener cualquier tipo de cáncer es muy, 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 muy bajo. Entonces yo me hice los análisis, está bien, pero dije, bueno, antes de eso voy a probar, porque me quedé sin líbido. Nada, imagínate yo hablando de sexo y dije, ¿cómo es vivir sin tener apetito sexual? ¿Y sabes lo que me pasó? Me encantó. ¿Y sabes por qué? Porque te das cuenta que muchas de las chaquetas o manolas mentales que tenemos sobre el amor es puramente biología. Y que dedicamos mucho tiempo de nuestra vida pues, a algo que está regido por las hormonas. Entonces fui más productiva que nunca. Claro, luego dije, a ver, Silvia, quiero ser así o me quiero también. Entonces luego, pero es curioso, o sea, también es interesante estar esa parte de vida. Pero, por ejemplo, cuando pierdes la libido, ¿no? O cuando cambia tu apetito sexual, quiero decir, ¿eso lo tienes que abrazar también? ¿O tienes que tomar medidas? ¿O qué actitud se debe tomar en ese momento? A ver, el perder el apetito en la comida y en el sexo no es recomendable, ¿no? Claro. Pero sí para mí era importante saber. O sea, saber cómo. Yo me acuerdo cuando era niña que podía estar jugando con la pelota con mis amigas o lo que sea, o a la muñeca, que ya la gente ya no juega a la muñeca ni. Y los chicos me daban igual. Entonces estaba muy centrada en el aquí y el ahora de nosotras, las mujeres, ¿no? Pero luego, cuando ya vienen las hormonas, cambian, ¿no? Entonces, dispersas. Claro, lo que yo analicé es cuántas cosas en mi vida, no ahora, he tenido en el que he pensado que este hombre era el amor de mi vida y me he hecho un raciocinio erróneo porque no estaba enamorada, estaba, digamos, casi drogada por lo que me daba el caballero en cuestión, ¿no? Sí, en la cama. Entonces, obviamente, lo que sí quiero es, o sea, ya soy yo otra vez y la verdad es que estás divina, ¿no? Y te sientes muy bien, pero tengo que reconocer que fue bueno también ser consciente que muchas de las decisiones que yo he tomado en mi vida cuando estaba en la universidad y me tenía que ir corriendo, y las clases que he perdido, es para ver al ingrato en cuestión. Bueno, que ahí mandaban las hormonas, no mandabas tú, ¿no? De alguna manera. Pero me interesa mucho, o sea, le ha habido, que yo sé que no eres experta, que no eres ginecóloga. Experta no se puede ser en más cosas, Silvia, por favor. Pero para que yo lo entienda, exactamente qué significa lo de la... Te miden, te hacen un análisis de sangre, te hacen todo tu tema biológico, me hicieron citologías o papá Nicolaos, me hicieron todas pruebas, mamografías, y me dijeron, bueno, tú riesgo muy poquito de que tengas cáncer, muy poquito, cáncer pero ginecológico, es más entiendo, fácil, o de mama, pero si tienes un riesgo de problemas cardiovasculares, osteopenia y osteoporosis. Y entonces lo que vamos a hacer es darte el mínimo de estrógenos que necesitas para mantener esos estrógenos en sangre y que no frene ni no desarrolles problemas cardiovasculares, ni tengas sofocos, ni emocionalmente ya tus niveles de serotonina van a estar más equilibrados, dopamina, todas las sinas que nos dan energía, y la verdad es que es una maravilla. ¿Y cómo lo ingieres? ¿Eso se ingiere? No, es una crema solo. Es una crema. Y te lo hacen a medida. Y es muy lento, siempre con lo mínimo, pero lo mío es un dedo, es muy poquito lo que necesito. Ajá. Pero yo me di cuenta que, claro, no es cuestión de ganas. A mí todos estos, esta gente, esa toxicidad positiva, esa positividad tóxica que existe, sonríe a la vida. A ver, sonríe a la vida pues cuando puedes sonreír. Claro. O sea, esa gente, esos influencers, sin darse cuenta, están propiciando que gente que está deprimida se deprime mal. Claro. Porque es una cosa biológica. Porque cuando tú tienes un catarro no le dices a una persona, saborea la vida.
La comida, pues no te sabe a nada. Pues cuando una persona tiene depresión tampoco le digas eso, porque está enferma. Pero es importante también que hables de eso, porque hay mucha... tú que además estás muy dentro de las redes y tienes tantísimos millones de seguidores, tú sabes que hay esa positividad tóxica, ¿no? En la que al final parece que si no eres feliz, eres todavía más desgraciado de lo que ya te sientes, ¿no? Claro, y hay que, justo al contrario, hay que decir, oye, hoy estoy triste, y además me voy a poner las canciones, ¿no? Esas canciones. El otro día estaba escuchando en un taxi aquí una canción que era 1000 calles llevan hacia ti, y de hace, yo qué sé, California al 49. Y de repente las escucho y me dio una penita por tan bonita, ¿no? Entonces, abrazar eso, ¿no? Entonces, el abrazar esas emociones es importante, y cuando tú te des cuenta que igual que tienes un catarro, si no te cuidas, acabas en una depresión, igual que tienes mucha tristeza, el negarla es activarla, acabas en depresión. Si yo te digo que no pienses en ese vaso, vas a pensar en ese vaso. Es abrazar constantemente lo que te pasa para no activarlo de alguna manera. Bueno, y sobre todo algo que hay que reivindicar, ¿no? Que es el llorar. Quiero decir, pero todos, no solo nosotras, o sea, porque lo de los hombres también lloran, los chicos también lloran. Yo creo que al final llorar es algo que todavía se ve regulín, incluso a los niños o a las niñas cuando no llores, ¿no? Y es como, que no, que llores. Yo, mira, me acuerdo, hace unas semanas estuve en mi terapia con mi psicóloga, que voy todas las semanas y tal, y al acabar me dijo, ostras, pensaba que ibas a llorar en esta sesión, a ver si lloras luego en casa, como diciendo... Necesito que llores para que te desbloquees, ¿no? De eso que tienes ahí. Y es que además tú, un niño te ve llorar a ti y que dice, ¿por qué lloras? Y tú, un niño llora, no llores. Fíjate, o sea, nacemos con una salud emocional tan grande y poco a poco es como un árbol, lo vamos cortando. Qué pena. Qué pena. Danos algún consejo, has antes hablado de la maternidad, yo que sí soy madre, danos algún consejo a las madres para el tema de las emociones. Consejos, entiéndeme. Pues eso que estamos diciendo, ¿no? Del tema de llorar. Yo creo que cada vez se trabaja más en los coles, por suerte, ¿no? Cosa que nosotros, desde luego mi generación, yo soy del 74, en la vida se nos ocurrió educar en emociones, ¿no? Intentar ayudar a los niños a poner palabras a sus emociones, ¿no? Yo no sé qué deberíamos fomentar, ¿no? Los padres y las madres, por ejemplo, pues a estas edades, que ya empiezan a tener conversaciones con nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi hija tiene 8 años y ya no es lo mismo que un bebé de 2, de 3, ¿no? Emocionalmente, ¿de qué deberíamos estar pendientes? A ver, está habiendo un cambio de tendencia brutal en Estados Unidos, que es alejar cuanto más mejor el teléfono. O sea, ya dentro de 10 años van a decir, igual que, ¿saben? Les daban un teléfono o un iPad a los 7 años, 8, 9, hay que alejarlo. Y te voy a decir por qué. Porque el problema es que los niños están perdiendo algo que se llama el pensamiento productivo. O sea, ellos no saben elaborar pensamientos porque están viéndolo todo en vídeo. Entonces, yo lo que haría con los niños es volver a algo que se llama escribir. ¿Okay? Cuando tú le pides a un niño, aunque escriba mal, que escriba lo que siente, que escriba, no que lo diga, lo que va a hacer es crearse una estructura mental como un árbol en el que después va a poder colocar las distintas bolas emocionales, ¿no? Entonces, desde niños tenemos que enseñar a escribir. La terapia narrativa es algo que tendría que acompañarnos toda la vida. Es nuestro psicólogo personal si no lo tenemos. Les pongo un ejemplo. Con un niño, siempre yo le decía a mi hijo, a ver, pon lo que te preocupa por la noche, ¿no? Y te decía, no, es que hay un niño que me ha buleado, Cuando lo leía por la mañana decía, pero ya no me preocupa tanto. ¿Y no te pasa a ti también que por la noche te levantas? Bueno, los problemas por la noche son muchísimo más grandes, ¿no? Claro. Y mucho más... claro. Con esto no puedo, ¿no? Y por la mañana lo ves a veces de otra manera. Porque ¿no? estamos activados por un estado de ansiedad muy alto. Entonces, ¿qué pasa? Yo al día siguiente le decía, a ver, de estos problemas, ¿cuáles son los verdaderamente importantes, ¿no? Entonces, así le enseñas a un niño a distinguir entre lo urgente, lo importante, lo irrelevante. Y los niños ahora mismo no saben poner esa prioridad en su vida. Entonces, rápidamente crashean, o sea, les llevas a un estado de ansiedad porque tienen demasiados estímulos que les activa y les crea personas ansiosas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender de niños es a organizar nuestros pensamientos. Un pensamiento lleva una emoción nos lleva a una reacción física.
Y esa reacción física puede ser de enfermedad, incluso de tics. Entonces, es algo que tendremos que hacer desde el principio, escribir, fíjate. Pues me encanta y lo vamos a practicar en esta casa, ya te lo digo, porque vamos, me parece muy importante porque es verdad que hay mucho analfabetismo emocional, ¿no? Mucha falta de inteligencia emocional. Yo creo que cada vez, por suerte, se habla más, ¿no? Y fíjate, un ejemplo es esta entrevista que estamos teniendo, pero ¿qué diagnóstico haces tú de cómo tenemos las emociones en este país? Aunque tú viajes mucho y digas que tenemos muchas cosas en común, en España, ¿cómo estamos de las emociones? ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Fíjate, yo tengo un amor... Yo en México me cambió la vida. O sea, después de ser una acomplejada que quería ir al Anglo y llegué a México y me cambió justo por el tema de las emociones. Lo que nos pasa en España es, uno, que vivimos en nuestra zona de confort emocional y material. Entonces, ¿qué quiero decir eso? En el área material y profesional hay mucha gente que deja de tomar unas decisiones que se van a unir con su, digamos, proyecto de vida, pues por comodidad, no ni por miedo, y emocionalmente también. ¿Qué quiero decir eso? Yo noto que aquí a la gente le cuesta más dar el salto a pedir ayuda, a reinventarse ellos. Les importa demasiado el qué dirán. Les importa demasiado sobre todo el qué dirán. Hay una palabra que es uff. O sea, cualquier cosa que ven demasiado, ven antes los problemas que las oportunidades. No, yo me acuerdo que yo decía a mis amigos, es que yo quiero hacer esto, ¿no? Y yo, lo primero que me mostraban eran los problemas. Pero ¿cómo vas a hacer esto? ¿Cómo te vas a ir a Australia? ¿Pero qué vas a hacer? Y la verdad es que es importante pensar en el mejor de los casos, en el peor y el más probable. Pero aquí es todo lo más peor. No, fíjate, lo más peor, lo peor que te puede pasar. Y eso, en el aspecto emocional y en el aspecto profesional, es un cáncer. Porque hay muchas mujeres todavía que están metidas en una relación de pareja por miedo. Ya no aman a su pareja. Ya no, o sea, su vida ha perdido el color. Quiere recuperar los colores del enamoramiento, que esos no van a existir otra vez. Esos nunca vuelven. No vuelven. Y a veces es bueno, porque para mí el enamoramiento es un color muy chillón, ¿no? El enamoramiento es un estado de idealización extraordinaria, maravillosa, pero ya Helen Fisher es un estado, decía que es un estado de adicción. O sea, de repente este hombre te da todo lo que necesitas, puedes dejar de lado toda tu vida. Es una droga. Y a la vez, claro, el sexo llena, ¿no? Y entonces te da placer, qué maravilla. La prueba de fuego es lo siguiente, y lo siguiente a veces después ya no hay nada y después a lo mejor hay mucho. O sea, empiezas a amar las pequeñas idiosincrasias que tiene tu pareja. Empiezas a amar la persona que tú eres, dejando las bragas colgadas en la ducha y que no le importe, ¿no? Claro. Y entonces es un estado de serenidad muy bonito, de abrazo, pero también pues hay menos pasión. Pero cuando ya no existe eso, yo ahora mismo tengo varias amigas que... Yo ya se lo he dicho, yo le dije, cuando tomes la decisión estoy aquí, y aquí en este país, en Madrid, que sé que no están felices ni en su trabajo ni en su vida de pareja. Ojo, no es tirarse, ¿eh? O sea, porque la gente te da unos consejos muy... pues deja tu trabajo. No dejes tu trabajo. Pero si sabes que ya tu trabajo no te gusta, empieza a preparar un plan B. Y si sabes que esta pareja ya no es lo que era, que la relación ya habéis tenido un ciclo bello, pero ya los hijos han crecido o no han crecido, empieza a plantearte otro escenario, plantéatelo. Porque luego lo que pasa es que llega un momento que no aguantan, pero ya no aguantan cuando ya esa bella relación que habían construido la destrozan, la malean. Pero fíjate, hay una serie que yo adoro, no sé si has visto, que se llama This Is Us, que es una serie para mí de las más bonitas que yo he visto en mi vida. Y una de las parejas de la serie, cuando tenían un problema y estaban muy agobiados, jugaban entre los dos a ver cuál era el peor de los escenarios, para intentar decir, mira, ¿qué es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Y a mí me parecía que era algo que me parecía interesante, ¿no? Porque es desdramatizar, pero siendo consciente
de que tenemos un marrón, o sea, que a ver cómo salimos de esta, pero incluso como pareja, ¿no? Y yo creo que es algo que me sentía muy reflejada, ¿no? En lo que estabas hablando de España, porque sí que es verdad, ¿no? Yo creo que nos has hecho un retrato perfecto, ¿no? O sea, él cuesta mucho pedir ayuda y esa comodidad, o yo creo que más comodidad es ese miedo, ¿no? Ese miedo al plan B, ¿no? Que yo creo que tener un plan B... Perdóname, yo siempre digo que lo más importante en esta vida es tener opciones. Claro. Porque si no las tienes, wow. Y prepararte para la crítica. Yo me acuerdo que un profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, Antonio Martín, me dijo, ¿y tú vas a ir a Holanda? Y dice, ¿cómo vas a ir? Y digo, con una maleta. Con una maleta y preparada para trabajar, por si la beca no me llega. El Orgasmus le llamaban, no Erasmus. Y no me llegó a tiempo y me puse a trabajar en un hotel y no hubo drama, ¿no? Entonces, las opciones existen, pero también es verdad que en este país sí es como no te arriesgues. Y de 10 veces que yo me he arriesgado, 9 he perdido. Pero no me importa, porque yo sé que hay esa una, ¿no? Y no tomo unas decisiones locas. Pienso, tengo un plan de acción, si esto no funciona, no está nada mal, pero tengo que intentarlo. Me encanta lo que has dicho, es que claro, nos tenemos que reír de nosotros mismos porque es buenísimo, ¿no? Esto de que tú planteas algo, ¿no? Y todo el entorno enseguida, en lugar de decirte, ostras, qué guay, ¿no? Es como, cuidado, en lugar de ver todos los pros, solamente ven contras, ¿no? Y claro, es como, ostras, a ver... que está genial, que está genial siempre que haya un contrapunto en tu vida, ¿no? Esa persona, yo creo que todo el mundo... Sensata. Yo soy sensata, pero también digo... Yo tengo una persona muy cercana que siempre dice, en esta vida hay que tener a alguien incómodo. Alguien que te diga las cosas que a lo mejor no quieres escuchar, ¿no? Pero claro, si todo el mundo es incómodo, pues es complicado, ¿no? Es complicado arriesgarse. Pero fíjate, hay algo importante. Incluso en el peor de los casos, cuando sabes que estás haciendo algo que te gusta, no te importa tanto. ¿No? Cuando ya sabes que estás en ese lugar, pues soy de aquí. Yo me acuerdo que de venir de una empresa en el que yo tenía no sé cuantísima gente reportándome en Inglaterra, pasé y me daban un camerino así donde todo el mundo tenía la ropa, nadie me ayudaba, al principio en tele. Y yo dije, ¿pero qué he hecho? No sé, pero yo ahora voy a hablar de la química del amor, ¿no? Entonces, todas las dificultades no son tantas dificultades cuando estás haciendo lo que amas. Y esto es muy importante. Entonces, si vives una vida gris, y vivir una vida gris es porque los colores que tienes no los estás sacando, al final ese gris se llena de barniz y estás muerto en vida. Es fuerte, ¿eh? Sí, pero es muy importante que lo Y yo que te lo digo, hablemos. a mí, ya aquí, típico, pero si te llamaban la perro verde, yo he sido la perro verde, he sido la pelos, estaba loca. Y la realidad es que sí. Bendita locura. Sí, he sido una persona loca, he hecho el ridículo muchas veces, porque también aquí hay un miedo al ridículo increíble. Buah, mucho. O sea, aquí, ¿alguna pregunta? Todos callados. En Estados Unidos, ¿alguna pregunta? Todos. Pues sí, hay preguntas que a lo mejor son tontas para mí, pero esa persona que la ha preguntado ya no tiene esa duda. Entonces está pensando en quién, en él, no en qué van a pensar el resto. Claro. Y aquí todos estamos pensando qué va a pensar el resto. Claro, hablabas ahora de parejas que se alargan y se alargan en el tiempo, ¿no? Porque también nos falta mucha educación sentimental. Porque ¿a qué nos han enseñado? ¿Qué nos han enseñado? Pues que tienes que darlo todo, ¿no? En el amor. O sea, nos han enseñado unos estereotipos que hay gente a la que le funciona y hay gente a la que no. Pero ¿y qué hacemos con el desamor? Porque entiendo que será una de las cosas por las que más te preguntan, ¿no? Uy, qué doloroso. Es que es un vacío, ese agujero que te llega en el estómago. Por eso dicen que todo el mundo, en inglés tienes la palabra I have a gut feeling. Tengo como una estomacada en vez de una corazonada. Y ahora se sabe que muchos de los químicos de las emociones están en el estómago, la microbiota, ¿no? O sea que no es solo una percepción mental, es física, ¿no? Entonces es un duelo y hay que vivirlo. Y hay que vivirlo diciendo, pues me ha dejado porque ya no soy el sabor que él quiere. Y aunque yo sea una fresa, a él ya le gustan las naranjas. Acéptalo. Eso es lo más difícil, ¿no? Claro, pero hay que aceptarlo. El aceptar que la persona a la que tú estás enamorada que te rechace, ¿no? O de la persona que tú estás enamorada y que ha habido un enamoramiento, bueno, es el amor, o sea, el enamoramiento mutuo, porque si no el otro es muy doloroso también cuando tú te enamoras pero la otra persona no. Pero claro, asumir que esa persona ya no te quiere, claro. Qué duro. Qué duro. Y además es que aquí lo que tenemos que entender es que a veces es porque ya no le gustas, nada más. Es como y el problema es cuando a ti algo no te gusta y lo sigues comiendo, que creas intolerancia y entonces acaba que no te aguanta.
pero por tú misma, por presionar la situación. O a veces porque la forma de amarte es tóxica, o sea, porque te abraza tan fuerte que te está ahogando, ¿no? Y entonces te das cuenta de que esa persona no tiene la capacidad de abrazar. Y no es que no te ame, es que te ama de una manera tan insana que puede acabar con tu ser emocional. Entonces hay también que aceptarlo. O sea, yo sé que he sido el amor de la vida de muchos hombres. Hola, un saludo a todos. Hey, a todos mis ex que me dejaron aquí en Madrid porque estaba loca. Besitos. Aquí, botox, chiche. Mírenme, voy a hacer un patí para mí, ¿no? Yo me acuerdo de una época en que yo pasaba al restaurante con mis ex y voy al baño y me iba para que me viera lo guapa que estaba, ¿no? En aquella época, cuando era jovencita, ¿no? Me encanta. Entonces, lo que sí hay que entender es aceptar que nos pueden rechazar y no nos rechazan a nosotros, que ya no somos su gusto. Hay que aceptar eso, porque lo otro es arrogancia pura, es como que esa persona ya no me ama, porque no pasa nada. Ya, pero pero cuesta. Cuesta porque eso entronca mucho con algo que también te he escuchado y te he leído, que es muy importante y que también nos hace mucha falta, que es la autoestima. Autoestima y la huella de abandono. O sea, mucha gente ha vivido un abandono emocional o físico. Por ejemplo, hay gente que sí les abandonó su padre o su madre, pero hay gente en nuestra familia que tú te has sentido abandonada por la falta de atención prestada por tu padre o por tu madre. Entonces, si tú has sentido que tu padre no ha estado presente en tu vida, vas a sentir siempre que esa persona que ames después no te va a abandonar. Y cuando vives el abandono físico, emocional de un hombre, lo primero que vuelves es a tus emociones de tu niñez. No estás sufriendo el abandono de ese hombre, estás sufriendo el primer abandono, esa emoción de otra vez, ¿ves? Silvia, no es lo suficiente, te han vuelto a dejar. Y es volver a la casilla de las emociones más primarias de tu infancia. Pero es verdad que la autoestima, la baja autoestima te destroza la vida, ¿eh? Claro, porque la autoestima son como las patas, ¿no?, de una mesa. Hay una autoestima física, ¿no?, que las modelos tienen una autoestima física terrible, ¿no? Y se van a hacer una foto y se arrugan para que no se les vea la celulitis. Y la celulitis es lo único que tenemos las mujeres para distinguirnos verdaderamente los hombres. Absolutamente. Si no tienes celulitis, no eres mujer. Exactamente. ¿No? Tienes la física, la emocional, ese sentimiento de sentirte amado, me merezco que me amen. La inteligencia, por ejemplo, hubo un estudio y se hace que cuando tú dices en un foro a mujeres, ¿cuánto es 5 más 7 más 8? Nadie contesta y los hombres inmediatamente te lo calculan. Porque las mujeres dicen, yo, ¿cómo lo voy a intentar si yo no soy buena para las matemáticas? Ciencias, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, cuando a ti te deja alguien, se va directamente a esa parte de tu autoestima emocional que tú tienes más débil. Y en vez de fortalecerla y decir, a ver, el problema aquí lo tengo yo, porque estoy en el juego de la vida y a veces voy a ganar y a veces voy a perder. Y a veces puedo tener las mejores cartas y a veces no. Y aceptarlo. O sea, es soberbia en el fondo. Abrazarlo, me han dejado o ya no me aman lo suficiente, no soy esa persona, ahora lo que tengo que hacer es dedicarme a lo más importante, que es invertir en mí. Por eso cuando la gente me dice, me llaman, oye, ¿qué hago? ¿Sabes? Llorar. Llora. ¿Va? Ahora llora un poquito. Y además te diría, llora y escribe. Pero ¿cómo yo te había escrito para que me ayudaras? No. O sea, no podemos no podemos tapar una herida sin sanarla, ¿no? Por eso es tan importante todas esas personas coach de vida, psicólogos, terapeutas, que agarran en ese momento de vulnerabilidad a las personas. Porque la gran mayoría de los duelos duelen, pero además la gran mayoría de los duelos bien acompañados sanas. A mí me dice, es que Silvia no hice nada, cariño. Yo solo te acompañé y un día que me estabas hablando de él, cambié de la conversación y un día te viniste conmigo y te lo pasaste bien y de repente ya estás bailando y un día solo con mariachis te acuerdas de una canción de Amor Eterno, vuelves a llorar, esto solo es un pasito para adelante, 2 para atrás, 2 pasitos para adelante, 1 para atrás, hoy estás triste, mañana otra vez. Es un proceso. Sí, pero en cualquier caso el desamor, yo creo que también es importante ese mensaje, ¿no? El desamor obviamente es muy doloroso, pero es un dolor que no hay atajos, que hay que pasarlo, como en otros procesos, ¿no? Que además no hay que huir, de eso y que del desamor también se sale. Sí, y si no sales a los 6 meses, psicólogo.
Psicólogo clínico, o sea, nada de... Y que no trabaje en los medios. Para mí persona, cualquier psicólogo que esté todos los días en las redes sociales, no debería pasar clínica. ¿Por qué? Porque ya se ha ganado la confianza. Has hablado de tus ex. Y yo creo que es algo súper importante, el tema de gestionar a los ex. ¿Tú te llevas bien con todos tus ex? ¿Qué hay que hacer con un ex? A ver, salvo alguien que sea psicópata integrado, que los hay. ¿Qué es un psicópata integrado? Un psicópata integrado, a ver, la gran mayoría de la gente piensa que un psicópata es una persona que mata. Y no es así. Un psicópata integrado normalmente tiene... Y en psicología nosotros no hablamos de fórmulas, hablamos de receta. Si tú me preguntas qué es una paella, yo te voy a explicar cómo se hace una paella, pero hay ingredientes mágicos de cada paella. La de mi padre era excepcional, ¿no? Y en un psicópata integrado hay ingredientes básicos, que no en un sociópata. En un psicópata integrado tienes lo primero y lo más importante, falta de empatía. Falta de empatía. Es incapaz de sentir. Falta de remordimiento porque no siente si te hace algo. Narcisista, tiene trastorno narcisista de la personalidad. Una cosa es tener un rasgo narcisista. Todos tenemos, tú y yo, tenemos, como digo yo, en nuestra pintura, porque yo veo a la gente en colores, no en categorías. Y cada persona es una pintura, ¿no? Y una persona que está en los medios tiene un rasgo narcisista, un poquito de amarillo. ¿Por qué? Porque nos gusta ser el centro de atención, nos gusta ser reconocidos. Entonces, no es un rasgo, es un trastorno narcisista de la personalidad. Es aquella persona que toda la luz de todo el mundo tiene que estar centrada en él. Los focos a mi persona. Todo. Entonces, trastorno narcisista de la personalidad, falta de empatía, luego, obviamente, es tremendamente calculador, normalmente, es una persona maquiavélica. Yo me considero maquiabuena. O sea, el fin justifica mis medios. Si me dicen, Silvia, vas a ir a este programa que es horroroso, me da igual, porque la gente ahí tiene corazones y yo quiero agarrarles a ellos. Me da igual de lo que hablen, ¿no? Mi fin justifica mis medios y es bueno, pero son gente que el fin justifica los medios para conseguir lo que ellos quieren. Entonces, ¿qué pasa? Se aprovechan sobre todo de las personas buenas, de las personas empáticas, de las personas capaces. ¿Y qué pasa? Que acaban destrozándote vida. Acaban destrozándote tu vida. Ojo, al final, la gran mayoría de los psicópatas nacen y no se hacen, ¿ok? Mientras que los sociópatas se hacen. Entonces, ¿qué pasa? Si tú... Antes nosotros pensábamos que los psicópatas eran como el de los silencio y los corderos. Esos son muy poquitos. Pero si hay un 1% de la población que es psicópata integrado. Y lo difícil es distinguirlos. Sí, porque son tremendamente seductores. O sea, todo el mundo piensa... Ojo, yo no, por favor, ningún político, pero si tú ves a Obama y a Donald Trump, uno pensará, es que este claramente es el psicópata. No, porque se le ve venir. Al psicópata integrado no es terriblemente seductor, se gana, es el centro, le importa mucho su apariencia física. Incluso en este libro hablo del psicópata integrado. Fíjate la foto para que la veas, es esta. O sea, te seduce de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes una pareja así, acaba contigo. Puede ser la persona emocionalmente más estable que acaba contigo. ¿Por qué? Porque no es que te engañe, te estafa. Y una estafa, en el fondo, es darte una copia exacta de un contrato. Tú no puedes saberlo, ¿no? Entonces, salvo parejas psicópatas, que las hubo, ¿ok? El resto soy muy amiga de ellos. ¿Se puede ser amigo de tu ex o amiga de tus ex? Sí, si verdaderamente has acabado la relación emocional. O sea, si tienes una fantasía sexual con él, olvídate, no puedes. Pero si ya lo ves como tu osito de peluche, de verdad, y no hay posibilidad, y él tampoco está enamorado de ti, perfectamente. Pero hay que tener eso muy claro, porque muchos ex vuelven porque hay algo, y en el caso de los hombres es más común que vengan sola por el rapidín que ya conocen. Bueno, es que yo creo que es, no sé, lo más fácil, ¿no?, que puede haber, o el mayor riesgo es una recaída con una persona con la que hayas estado, claro. Pero tú sí que eres amiga de tus ex. Yo sí, mucho. Pero es que a mí no me mueve, o sea, no me mueve nada como el tapete, o sea... Pero es muy importante lo que has dicho, porque para tener una relación con un ex, o sea, tiene que darse unas condiciones, porque hay mucha gente que dice, ay, no, es que yo me llevo genial con mis ex. Y yo siempre pienso, hombre, yo creo que te puedes llevar bien, pero ya ser amiga no lo sé. Fíjate, a mí me pasó, quedé con un ex en Santa Mónica y pues a mí, ya te digo, muy bien, y le dije, oye, yo todavía te gusto, ¿verdad? Y me dice, sí, digo, pues entonces no podemos vernos. Así se lo dije.
Pero ¿qué pasa? Bueno, escúchame, Silvia, me ha gustado tanto hablar contigo. O sea, yo te pido, por favor, que cuando vuelvas a España, que yo sé que vienes a Madrid de vez en cuando, que te vuelvas a pasar por aquí, porque es que se nos ha quedado pendientes un montón de temas, pero es que, no sé, me quedo pegada escuchándote. Me encanta escucharte. Entiendo que tengas 10 millones de seguidores. Carlota, de verdad, te lo agradezco muchísimo. Para mí volver a Madrid es volver a ser yo también, en parte, y que me hayas dado la entrevista, lo agradezco muchísimo. No, pues de verdad, me ha encantado. Mira, me sudan un montón las manos, pero te la voy a dar igual. Que muchísimas gracias y te espero aquí, ¿eh? Sí, te esperamos, os esperamos y vamos a seguir haciendo entrevistas superlativas y espero que os haya entretenido muchísimo que hayáis aprendido, porque esta entrevista yo creo que es para ver y escuchar con boli y con papel. Muchísimas gracias.